Hola chicos, ¿cómo están? Espero el día de hoy se encuentren pero muy bien. Bueno, venimos comenzando con la asignatura de análisis en la formación de nuevas sustancias. ¿Ok? Como ya les había comentado en la clase anterior, mi nombre es Alan Na, soy licenciado en enfermería y pues el día de hoy vamos a comenzar con todo esto que tiene que ver, como ustedes bien dijeron, reacciones, fórmulas, este, y otras características que componen en sí a lo que es la ciencia química. ¿Ok? Vamos a comenzar primero con una pequeña definición de lo que es química. Y como recordaremos, en la clase anterior les hice unas preguntas relacionadas precisamente a esto para saber con qué conocimientos ustedes llegan con respecto a la química. ¿Ok? Bueno, pues primero que nada, ¿qué es química? La química es la ciencia que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante reacciones químicas y su relación con la energía. Esta definición es una de las muchas que ustedes pudieran encontrar en Internet. Hay demasiadas definiciones de lo que es la química y cada una tiene en cierta medida razón, ¿ok? Pero para fines de esta asignatura vamos a tomar esta definición como la principal. Y una vez que definimos lo que es química, podemos hablar un poquito de lo que son los antecedentes históricos. Los antecedentes históricos son importantes para todas las asignaturas que han evolucionado durante el tiempo. ¿Ok? Estos antecedentes históricos tratan de hablar de datos específicos por los cuales ha atravesado, pues en este caso, esta ciencia, ¿no? Veamos el primer caso de lo que es la cultura egipcia. Muy grandes rasgos, la cultura egipcia implementó lo que es el arte cerámica, la metalurgia, los cosméticos, y en este tiempo los sacerdotes lo consideraban como ciencia divina. Eran los únicos que podían manipular ciertas sustancias y se les consideraba hasta cierto punto como dioses o como una relación directa con Dios, ya que al hacer estas mezclas les daban como resultado nuevas sustancias que ellos decían que eran divinas o sagradas. En el caso de la cultura griega, ¿okay? Ellos lo que hacían era buscar o encontrar una explicación para los distintos fenómenos que existían, que habían en ese momento. Y lo decidieron clasificar en 4 elementos, que son el aire, el agua, la tierra y el fuego. Sin embargo, como bien sabemos, existían muchísimos dioses, ¿ok? Estaba el dios del trueno, y como ven acá, el dios del aire, del agua, de la tierra, de los mares, del inframundo, etc, etc, etc. ¿Ok? Entonces, esto fue lo que hicieron, aportar una, una característica singular a cada uno de estos elementos y trataron de nombrarlos. La cultura mexicana. Aquí en México, los antiguos mayas utilizaban la medicina herbolaria y aprovecharon las propiedades curativas de las plantas. Cabe recalcar que no únicamente se utilizaban las plantas para algún tipo de tratamiento entre los mayas. En ocasiones también se realizaban mezclas de algún tipo de material específico para, pues no sé, tal vez curar heridas, ¿ok? Por ejemplo, se dieron cuenta de que al cruzar, no sé, algún tipo de tierra con cenizas, les proporcionaba cierto tipo de sustancia o material como una masilla para, pues, disminuir el sangrado o tal vez para alivianar algún dolor, ¿ok? Entonces, el México antiguo se encargaba de, pues, juntar estas sustancias, crear unas nuevas e ir probando cuáles resultaban más favorable a la necesidad que ellos tenían en ese momento. Avanzando un poco más en el tiempo, vemos que en el siglo XVI ya se lograban aleaciones
Y un clarísimo ejemplo es la imagen que están viendo en pantalla de una armadura. ¿Ok? Recordemos que en ese tiempo la mayoría de las batallas era con espadas o con algún tipo de arma filosa, ¿ok? Hecha a base de algún metal como acero, ¿ok? Entonces ya ellos eran capaces de moldear este tipo de materiales para determinada función, ¿ok? También ya se empezaba a conocer cómo reaccionaban los ácidos y en este tiempo se determinó que el agua era el disolvente universal. Para el siglo XVIII surge la iatroquímica, ¿ok? Y en este tiempo se consideró como un auxiliar de la medicina. Se enfoca en la composición y transformación de los cuerpos. Buscaba explicar los procesos fisiológicos y patológicos del cuerpo humano a través de la química, ¿ok? Y se considera la precursora de la farmacología moderna y de la bioquímica. Para el siglo XIX, Lavoisier explicó el fenómeno de la combustión por la combinación con el aire, descubriendo las distintas funciones del oxígeno. Un poquito más adelante vamos a ver cuáles son este tipo de reacciones y cómo se van a dar este tipo de procesos gracias al oxígeno. Por último, ya para terminar de hablar de lo que es la historia o antecedentes de la química, vamos a hablar de la química moderna. ¿Qué es lo que estamos viendo desde el siglo XIX hasta el siglo XX? Pues se creó lo que es la tabla periódica por Mendeleev. De igual forma, Moseley le ayudó a completar esta tabla periódica asignándole un valor numérico a cada uno de estos elementos. De igual forma, surge el estudio de los polímeros. Son los plásticos, el nylon, el teflón y muchos de esos materiales que conocemos que son de uso diario. ¿Ok? Continuemos con un poquito de lo que es la terminología. Para ello hay que definir qué es un átomo. Un átomo es la unidad más pequeña de la materia que mantiene su identidad o sus propiedades y que no es posible dividir mediante procesos químicos. Básicamente es la estructura más pequeña conocida por el hombre y que no se puede dividir. No hay nada más pequeño que un átomo. ¿Ok? Y este átomo tiene una composición. Dice que contiene un núcleo cargado positivamente donde reside la mayor parte de su masa. Y el núcleo está rodeado por electrones y estos están cargados negativamente. Entonces podemos apreciar en la siguiente imagen que el núcleo se encuentra en la parte del centro, obviamente, de lo que es un átomo. ¿Ok? Y este contiene protones y neutrones. Un protón es positivo y un neutrón obviamente no tiene ningún tipo de carga porque es neutro. Sin embargo, los electrones están cargados de forma negativa y estos están alrededor de lo que es el núcleo, girando alrededor de él. Ahora, ¿qué son las moléculas? Si sabemos que un átomo es la unidad más pequeña por la que está compuesto cualquier material, cualquier organismo, ¿qué son las moléculas? Dice, la unión de dos o más átomos unidos mediante electrones. Es la unidad básica de estudio de la química. Aquí yo creo que no hay más. Tal cual, es la unión de dos o más átomos. Podemos apreciar en esta imagen tres círculos grandes, dos de color gris y uno de color rojo. Estos simulan ser dos átomos diferentes, ¿ok? Los dos grises son un tipo de átomo y la bolita roja es otro tipo de átomo. Esta unión de dos átomos forma una molécula, ¿ok? Podemos poner el ejemplo de tal vez el agua. Son dos moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, que es la roja, ¿ok? Y se encuentran unidas mediante los electrones que quedan libres alrededor, ¿ok?
Hasta aquí yo creo que estamos correctos. Si llegaran a tener alguna duda, pudieran preguntar en los comentarios. No se olviden de eso, de que si tienen alguna duda, trataré de responderlo lo más pronto que yo pueda. Y si no, pues lo podemos dejar para el salón de clases, como ustedes decidan. Bueno, una vez definido lo que es molécula, tenemos que todo lo que nos rodea está constituido por moléculas. ¿Y qué es todo? El agua, el oro, los árboles, los animales, las nubes, los artículos electrónicos y los vegetales o la comida, ¿ok? Básicamente todo está constituido por moléculas. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de lo que es la química en el siglo XXI. Vamos a empezar a relacionar un poco de lo que nosotros hacemos en el día a día y qué tiene cierta relación directa con la química. Hace ya bastante tiempo, aproximadamente para el siglo XIX, los químicos comenzaron a trabajar con sustancias naturales. Empezaron a buscar aplicaciones o pues cierto tipo de prácticas para poder crear nuevas sustancias o nuevos productos. Para el siglo XIX, la química era una ciencia de moda. En la sociedad pues proporcionaba muchas sustancias, mejoras en la producción de alimentos, de tejidos, de colorantes, jabones, metales y medicamentos. ¿Ok? Ustedes saben que cuando se lanza al mercado algún producto, generalmente de comida, vamos a poner ese ejemplo, generalmente de comida, lanzan un nuevo producto con un sabor y un color específicos, e incluso hasta un olor, ¿ok? Todas estas sustancias se trabajaron con anterioridad en un laboratorio. Ahí se fueron creando, haciendo pruebas de cómo iba a ser mejor el producto, qué le gusta más a las personas, y crean, obviamente, 100 o más de estas combinaciones y las ponen a prueba, ¿ok? Entonces, con este pequeño ejemplo, podemos dar la explicación de que hace mucho se empezó a utilizar este tipo de experimentos, ¿ok? Se hizo con la ropa, con la comida, con los colorantes, jabones, ¿ok? ¿Y cómo beneficia la química a la sociedad? ¿Ok? Tenemos que identificar estos tipos de beneficios. El primero es, nos proporciona una vida más larga. ¿Cómo nos va a proporcionar una vida más larga? Con la creación de vacunas o de medicamentos que, pues en este caso, ayudan a que las personas no mueran por alguna razón de alguna enfermedad. Si bien podemos ver en la imagen de atrás, tenemos la vacuna que asemeja a lo que es un virus y podemos atribuirla al COVID, por ejemplo, ¿no? De que nosotros en su momento, cuando estuvimos con esta enfermedad muy contagiosa, se crearon este tipo de vacunas para detener la propagación de lo que es el virus o en su defecto disminuir los signos o síntomas que esta patología manifestaba. Y el punto número 2, la vida es más saludable. ¿Ok? Por ejemplo, el caso de las personas que realizan algún deporte, alguna actividad física, el estudio de estas proteínas favorece al rendimiento de las personas que realizan cierto tipo de deporte y se utiliza para muchos deportes. Por ejemplo, puede ser el levantamiento de pesas, para los atletas, para los nadadores, ¿ok? Esto es muy bueno porque estimula y a su vez permite a la persona poder alcanzar nuevos objetivos para así mejorar su rendimiento. Y un ejemplo más con respecto a que la vida es más saludable, que vemos en esta imagen de esta persona. A simple vista alcanzamos a ver que tiene dos prótesis en las extremidades inferiores. Estas prótesis, día con día, los científicos van buscando mejores formas de poder implementar materiales más resistentes, menos tóxicos, ¿ok? Y pues es en el caso de la adhesión hacia el piso,
pues pudieran buscar un material que sea aún más sencillo, no tan pesado, ¿ok? Que tenga buen agarre al piso, y todo esto favorece a la persona para que siga logrando sus objetivos o sus metas. El punto número 3 dice que nos suministra agua que podamos beber. Esto es, para que podamos beber, para nuestra higiene o para nuestras plantas o cosechas. Sabemos que para tomar agua, ya casi nadie toma agua de la llave porque se encuentran ahí ciertos tipos de patógenos que pudieran ser perjudiciales para las personas. Por eso es que se someten a un tipo de clorado, ¿ok? Ayuda a tener más y mejores alimentos. La creación de abonos, fertilizantes, protectores de cosechas son fundamentales para que las frutas o las verduras puedan ser más ricas en vitaminas y proteínas, y que no sean tan fáciles de comer por insectos que afecten a los cultivos. El cuidado de ganado, gallinas, con la creación de proteínas, sales, medicinas que hagan que también el ganado o cualquier animal de granja pudiera proporcionar un producto de calidad o bueno para la salud de las personas. Es el caso de las vacas, por ejemplo, que producen leche, y las gallinas que producen huevos. ¿Ok? Punto número 5. Nos proporciona energía. Nos proporciona calor en el invierno, frescor en verano, electricidad para la iluminación, y nos permite circular en vehículos, así como utilizar electrodomésticos. ¿Ok? Bueno, pues vemos el primer ejemplo, que es un termostato, y que generalmente en muchos de los edificios, en muchas de las empresas, utilizan cierta maquinaria para poder disminuir o aumentar la temperatura. Estas máquinas están compuestas por cámaras de ciertos tipos de gases que ayudan a aumentar o disminuir la temperatura conforme se vayan uniendo estos compuestos. Tenemos el caso de las baterías de los acumuladores de los autos, que están compuestas, la mayor parte de ellos, de litio. El litio es el principal compuesto que utilizan para las baterías, y no solo para la de los autos, sino para otros aparatos. Otro ejemplo es el caso de los ventiladores. Los ventiladores dentro de su sistema del motor cuentan con cobre, y el cobre es una sustancia que favorece mucho lo que es el flujo de la energía. ¿Ok? Los teléfonos celulares, las baterías están compuestas de litio, y pues últimamente se han estado lanzando al mercado celulares que están compuestos, lo que es la estructura, a base de otro tipo de metal. Y la luz, ¿ok? Igual es un ejemplo de pues energía química. Cabe recalcar que entre los tipos de energía vamos a contar con los combustibles fósiles, que son la base principal de la mayoría de esas energías, como son el petróleo, el gas natural y el carbón. Y en las diapositivas siguientes vamos a ver un poquito más de cómo estos productos fósiles favorecen o, pues en su defecto, contaminan el medio ambiente. Punto número 6. Nos proporciona tecnología. Los teléfonos celulares, como les había comentado, son un claro ejemplo de esto, de que ahora las empresas están pues lanzando al mercado productos que pues en este caso tienen 100% de titanio, que es un material un poco más resistente, un poco más pues sí, un poco más liviano. ¿Ok? También, por ejemplo, que la batería, aquí puse el ejemplo de 6 horas, pero hay unos que te ofertan que duran más tiempo. ¿Ok? Y el material, un material reciclable, que eso lo hace ver un poco más atractivo. ¿Ok? Entonces la empresa está utilizando esto a su favor. ¿Por qué? Porque este desarrollo se está dando día con día, y se dan cuenta de que existen mejores alternativas para poder dar mejores productos y que no les salga tan caro. En el caso de la industria aeroespacial, como es el caso de la NASA, vemos que las naves
utilizan ya ahora, por ejemplo, piezas de aluminio, ¿ok? Y que es una prueba de altas temperaturas. Esto es debido a que durante mucho tiempo se ha venido estudiando cómo reaccionan estos mecanismos, estas sustancias, y hasta qué temperatura es posible mantener la integridad de esto. Y día con día se vienen estudiando cada vez más porque están buscando que pudieran, por ejemplo, en el caso de que se vayan a Marte, de que sea un poco más resistente a la temperatura, o de que pudiera sumergirse en algún tipo de líquido, o de que, no sé, sea anticorrosivo, ¿ok? Todo esto con el objetivo de que pueda adaptarse a nuevos ambientes. Y por último, se ha hablado de que existen materiales tecnológicos que favorecen a la nanotecnología. ¿Ok? Y ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver la nanotecnología? Bueno, pues sí, al día de hoy se han hecho experimentos con respecto a lo que es la nanotecnología, involucrándola cada vez más en lo que son, por ejemplo, medicamentos o algún tipo de sistemas computarizados, ¿ok? Es un poquito más complejo, pero nada más lo vamos a ver a grandes rasgos. Vamos a hablar de lo que es la química en el futuro ya para terminar. La química en el futuro nos va a dar principalmente estos, pues como puntos en contra, ¿ok? Ya que los recursos son limitados. Les comentaba que los productos fósiles, como son el petróleo, como es el gas natural y el carbón, se agotan por las muchas talas de árboles que existen, las perforaciones a nivel profundo en el mar, ¿ok? Otra, que no son renovables, no es algo que se pueda volver a utilizar, ¿ok? Y obviamente que son contaminantes. Esto es muy malo para el medio ambiente porque no tienen un control de cómo está afectando, primero que nada, la calidad de vida de las personas, y segundo, la de los animales, los árboles y todo lo que nos rodea. ¿Ok? Por consiguiente, existe un deterioro medioambiental, que es en el que nosotros debemos trabajar día con día para evitar o al menos disminuir esta contaminación que nos va a ser contraproducente en un futuro para nosotros o para las futuras generaciones. Puntos a favor: podemos encontrar que al día de hoy, con todas las normas que están existiendo y por consiguiente existe un deterioro medioambiental, se están implementando procesos industriales que sean amigables con el medio ambiente. Existen empresas muy populares que están, pues de alguna forma, comprometidas con el medio ambiente, a que, por ejemplo, cada fin de año vayan a hacer una plantación de árboles o vayan a limpiar ríos o lagos, ¿ok? Con el objetivo principalmente de disminuir ese impacto ambiental que está ocurriendo. El uso de fuentes renovables, que es igual una opción muy viable. ¿Por qué? Porque se utilizan medios naturales que generan energía. Por ejemplo, la industria eólica, ¿ok? La industria hidroeléctrica, ¿ok? Los paneles solares, todo este tipo de fuentes renovables van a ayudar en un futuro a disminuir el impacto ambiental. Y por último, medicamentos más efectivos, así como les había comentado de que el COVID-19 fue una enfermedad muy latente, muy potente en nuestra sociedad. Se crearon vacunas que pudieran ya sea detener el desarrollo de esta enfermedad o disminuir su impacto sobre las personas. Y un punto más a favor: mejorar la calidad de los alimentos. Ya vimos en las diapositivas pasadas que siempre y cuando se tenga una prioridad hacia lo que es los animales o los vegetales, vamos a tener una mejora en la calidad de estos. En pocas palabras, la química seguirá suministrando moléculas
para preparar materiales y aportar métodos y conceptos. Por ello, la química seguirá siendo la ciencia central del siglo XXI. Ya para concluir, les dejé este pequeño cuestionario. Pueden ponerle pausa al video, copiar las preguntas en su libreta y responderlas. Ya la siguiente clase es la primera tarea que voy a calificar y podemos comenzar a trabajar con ello. Bueno, pues les agradezco mucho por su atención y espero que de nuevo este video les sirva mucho, les ayude bastante en lo que es el abordaje de la asignatura, y espero que igual lo puedan ver más adelante para repasar para el examen o en un futuro para recordar ciertos conceptos que son importantes en nuestro día a día. Pues bueno, que estén bien y que se cuiden mucho. Nos vemos en clase.